On behalf of the Peruvian Society of Ophthalmology and the chapter of Neuroophthalmology, welcome. We are honored to have you here. Y el capítulo de neurooftalmología, bienvenido. Permítame primero presentarlo antes de empezar con su charla. Es un médico científico clínico del grupo de neurociencias del Instituto de Investigación Ocular de Singapur. Es consultor del Departamento de Neurooftalmología del Centro Nacional de Ojos de Singapur. Es profesor de oftalmología de la Escuela de Medicina de Singapur, Duke, y de la Universidad de Angers, de Francia. Y es profesor asociado de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. La educación médica y el fellowship de neurooftalmología los realizó en la Universidad de Marie Curie, en París. Él tiene gran interés en la inteligencia artificial aplicada a la neurooftalmología. Es autor de diversas patentes y de capítulos de libros y dicta conferencias en todo el mundo. Dr. Malia, you can start. Queridos colegas, muchas gracias por una maravillosa invitación. Es un gran honor y un placer estar hoy con ustedes. Me gustaría agradecer en particular al Dr. Rosas y la Sociedad Peruana de Oftalmología por la cálida bienvenida. Me disculpo de antemano por no poder continuar mi presentación en español. So I'll go on in English. I apologize. So thank you very much. Seguimos inglés. Muchas gracias nuevamente por la gentil invitación. Hasta donde entiendo hay un enorme partido de fútbol, así que estaremos atentos a eso también. Así que comencemos entonces con mis conflictos de intereses. Vivo en Singapur, una ciudad maravillosa. Quisiera darles la bienvenida acá. Es un ambiente maravilloso para investigación y para medicina en el sudeste de Asia. Pero, como ustedes saben, la inteligencia artificial afectará mucho a la medicina. Esperamos que para bien antes que para mal. Bueno, hay un par de problemas en medicina que se enfrentan en general. Es que hay falta de médicos. No sé cómo será en Sudamérica, pero por cierto, en el sudeste de Asia, la expertise específica como la neurooftalmología es muy escasa. Los errores médicos son cada vez un problema más grande y este también es un problema grande en Estados Unidos. Y la inteligencia artificial puede ser parte de las posibles soluciones. Entonces, comencemos con un caso. Este es un paciente de 49 años de edad que llega a la emergencia con cefalea muy severa y un poco atípica si al hacerse la oftalmología. Entonces se mira los discos y como las personas saben que yo estaba trabajando en inteligencia artificial, me envían las fotos a través de mi celular. Entonces le dicen, ¿qué piensa usted de esto? No tengo idea. Si edema aquí, entonces veamos entonces la información, ponemos esto en el sistema y revisaremos el caso más adelante. Yo no sé qué piensan ustedes, si es edema o no. Now? Okay, Yes. right. So I'll start again. This is Singapore, wonderful city. I would love to see you here. It's a great place. And this is what was I saying is that hopefully AI could help us rather than being a problem. So shortage of physicians, access to expertise, medical errors. And this is the case. So a patient with a severe headache, and this is the fundus. I don't know what you think. I didn't know much about this by looking at the No sé pictures. mucho de esto, pero al mirar las imágenes, ¿pueden ver ustedes el fondo de ojo? Bien. Entonces dije, no sé, pongamos el sistema y con mi sistema de inteligencia artificial, entonces aquí vamos a revisar esto. Entonces, esta es una audiencia muy hábil y muy familiarizada con los diagnósticos en neurooftalmología. Viendo estas anormalidades, entonces era muy fácil hacer la diferencia entre normal, drusen o el verdadero papiledema. Y es crítico diagnosticar el papiledema, ya que esto podría ser una condición potencialmente letal como un tumor, pero también sabemos que muchos pacientes van a investigaciones innecesarias y muy costosas. Entonces,
necesitamos diferenciar esto. Entonces, la inteligencia artificial, la forma en que la cual lo veo, es como el agua que está subiendo con la marea en el problema común. E inicialmente la inteligencia artificial iba mejor que los humanos en el juego de ajedrez, por ejemplo, y cuando se elevaba el agua, luego el juego Go con inteligencia artificial, entonces iban mejor en manejo de autos. Sabemos que eso está saliendo, está apareciendo, pero hay picos, tales como el tema de ciencias o artes o películas en la cual la inteligencia artificial todavía no llega, pero llegará, es un tema de tiempo. Entonces, cuando pensamos en todas estas cosas, entonces a menudo se me hace esta pregunta: ¿deberíamos preocuparnos si podríamos perder nuestro trabajo debido a que la inteligencia artificial nos va a reemplazar? Y mi respuesta es que los oftalmólogos que usan inteligencia artificial probablemente reemplacen a los que no la usan. Entonces hay un par de ejemplos acá mostrando un artículo que ha aparecido un par de semanas atrás en Lancet. Entonces el rendimiento de los médicos fue 0.7. Vemos el área bajo la curva, que es el principal parámetro para el desempeño de la inteligencia artificial. Entonces aquí la máquina iba mucho mejor que los humanos, pero lo que sucede en el mundo real puede ser diferente. Esta es mi institución en Singapur. En el lado izquierdo tenemos el Centro Ocular Nacional de Singapur, una institución increíble. En el lado derecho tenemos la facilidad de investigación absolutamente asombrosa. Este es mi grupo de neurociencias, un grupo multinacional, y este es el grupo en Singapur que trabaja en inteligencia artificial. Entonces, este es un esfuerzo mayor para tratar de que la inteligencia artificial llegue al mundo, y este es aquí tenemos una serie de expertos que son muy hábiles. No tengo que decirles que la inteligencia artificial ya ha hecho grandes logros en neurooftalmología. Por ejemplo, la retinopatía diabética, en su detección hay softwares, y ahora tenemos la implementación en el mundo real de la inteligencia artificial, y el poder predictivo de la inteligencia artificial es bastante asombroso. Este es un artículo que pudo mostrarnos que tomando una foto de la parte posterior del ojo puede predecir la presión arterial. Miren ustedes estos márgenes de error muy bajos. Entonces, digo, si esto es un varón o una mujer, si ustedes son como yo, ustedes no van a poderme dar una respuesta, pero la máquina está en capacidad de hacer eso. Simplemente al mirar la mácula, la máquina puede hacer la diferencia entre un varón y una mujer. Entonces, con una buena exactitud. Y también usted puede decirme que hay otras formas para establecer el género, pero el concepto de estar en capacidad de hacer inferencias simplemente al mirar la parte posterior del ojo, eso es asombroso. Entonces, yo no voy a hablar mucho, esto es tarde en la noche, no voy a hablar mucho acerca de los algoritmos, que es la forma en que trabajo. Tengo suerte de trabajar con un enorme equipo de ingenieros que me ayudan, pero hay un par de términos que son interesantes. La inteligencia artificial es un campo muy amplio que existe desde los 50 y se ha evolucionado al aprendizaje en máquinas y ahora al aprendizaje profundo, que es lo que estamos haciendo ahora. Y esto es probablemente el método más avanzado para el reconocimiento de imágenes y su clasificación. Esto es lo que sucede en los 50, el aprendizaje por máquinas y el aprendizaje profundo. Y hay un par de principios fundamentales, estoy seguro que ustedes ya los conocen: cómo conducir un estudio de inteligencia artificial. Básicamente, mostrar en la computadora cientos y miles, el máximo de imágenes posibles a la computadora, de manera tal que la computadora aprenderá por sí misma, sin supervisión o con nuestra ayuda, modalidad supervisada. La máquina se entrena y luego tiene una base de datos y se evalúa el desempeño de la máquina para clasificar con corrección estas imágenes. Hay un entrenamiento. El entrenamiento lleva la validación externa, que son las pruebas, preferiblemente en diversos juegos de datos, digamos, con diferentes cámaras, diferentes modalidades, y ver cuál es el esfuerzo que se tiene para obtener todos estos juegos de datos. Entonces, en términos de los parámetros, para recordarles la importancia del área bajo la curva, lo cual pone la sensibilidad y la especificidad. Entonces, básicamente,
En el lado izquierdo, si el sistema puede separar por completo al 100% a naranjas y manzanas, por ejemplo, entonces esa es una área bajo la curva excelente, cercana a la unidad. Y si no hace ninguna diferencia, es 0,5, que es básicamente el azar. Y en la vida real es una de estas dos situaciones. Y estas son las curvas. Este es cercano a la perfección, 0,98. Si es muy perfecto, siempre nos preocupa. Puede haber un sesgo. Y si la máquina trabaja al 100% nos preocupa, por cierto. Y esta línea acá es el azar. Y este es un trabajo muy pobre. Y Singapur tiene una larga historia en cuanto a la inteligencia artificial. Y nosotros tenemos cerca de 500,000 imágenes de retinopatía diabética. Este es uno de los artículos clave que muestra cómo se puede hacer el tamizaje de la retinopatía diabética con bastante precisión. Recuerden las curvas, tanto más cerca a 100%, tanto mejor. Esto es lo ideal y nuestra exactitud no es tan mala, debo decirlo. Y ahora hemos evolucionado a otros temas. El grupo de Jennings ha evolucionado viendo el riesgo cardiovascular simplemente mirando la parte posterior del ojo y ahora estamos haciendo cosas más interesantes. Estamos tratando de predecir la enfermedad de Alzheimer simplemente mirando la parte posterior de los ojos y validando la retina. Entonces, ¿cuál es el lugar de la inteligencia artificial en neurooftalmología? Si esto es papiledema o no, claramente esto es papiledema y con un tumor intracraneano, pero no estoy seguro que todo a lo cual me refiero sería útil para expertos como ustedes. Yo creo que esto será más útil para las personas que no están en capacidad o que no se sienten cómodos para hacer la oftalmoscopía y muchos están en la emergencia. Miremos en esta forma. Alguien que llega a la emergencia a las 2 de la mañana en su institución por cefalea severa, ¿cuáles son las probabilidades? Si es que no tiene síntomas visuales, ¿cuáles son las probabilidades de que sea visto por un oftalmólogo a las 2 de la mañana? Cerca de cero. El doctor de la emergencia, por ejemplo, probablemente va a mirar el fondo de ojo, esa es su obligación. Y esto ha sido evaluado. ¿Cuál es el desempeño? ¿Cuál es la frecuencia de las lesiones del disco óptico en las salas de emergencia? Y hay revisiones de Atlanta, donde se ha hecho un trabajo increíble a lo largo de los años. Entonces se ha visto que los pacientes que llegan a la emergencia con síntomas neurológicos tienen un 12%, tienen discos anormales, disco óptico normal. Y a las 2 de la mañana, la probabilidad de que estas personas sean diagnosticadas con una morbilidad puede hacer una gran diferencia en el algoritmo, enviarlos a una resonancia o hacer otros estudios. Entonces decimos, esto es una cefalea tensional y mañana se mejorará. Y un 3% de estos pacientes tienen hinchazón del disco óptico. Entonces, la pregunta que surge si la inteligencia artificial puede identificar los discos anormales en un ambiente no oftálmico, y ese es el punto importante. Entonces, como ustedes probablemente saben, les he dicho que en Singapur tenemos más de 500,000 imágenes para diabetes y que no hay ninguna base de, hay falta de información grande. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso del papiledema, ¿cuántos pacientes ven ustedes con papiledema? 100 no necesita, no funcionará, necesitan un número más grande. Si mi solución para esto es una condición rara, por cierto, mi solución es vayan y recolecten la información de todo el mundo, ya que los neurooftalmólogos tienen, y soy un firme creyente que nosotros tenemos una ethos increíble en nuestra creencia en la amistad, es muy fuerte y por cierto estoy muy contento de tener a Roberto Abner y a Patricia hoy día, es excelente comunicarse con los amigos, entonces juntamos este consorcio llamado Bonsai. Ven aquí el arbolito, Bonsai significa cerebro, estudio del cerebro y nervio óptico con inteligencia artificial por sus siglas en inglés. Entonces en los años, en estos últimos 3 años, estos son los países que han participado en esto. Tenemos más de 30 centros en todo el mundo, más de 20,000 imágenes. Entonces, imagínense esta computadora que ha visto 20,000 imágenes anormales del nervio óptico. Es una experiencia increíble. Entonces, lo que ha visto esta computadora son las mejores imágenes del nervio
óptico que se tienen colecciones de Bill Miller, Nancy Newman, de todas las personas en estos países. Tendríamos de la mayor parte de los continentes, incluyendo África. Sudamérica todavía no está allí, pero espero que esto ocurra algún día. Y estos son algunos de los principales participantes. Ustedes conocen a la mayoría. Hablé de Miller y de John Chen. Luis de México, que viene a conferencias regularmente, y quería agradecer a mi colaborador increíble, Raymond Nodger, que está aquí, un neurocientífico con una gran experticia también en ciencia de computadoras, diversos ingenieros, diversos participantes en todo el mundo que revisan y están haciendo avanzar esto en una forma increíble, con una energía muy notable. Entonces, para mostrarles un poquito de esto, miramos a los pacientes con anormalidades del disco óptico y en oposición a la retinopatía diabética, donde el diagnóstico se hace en forma retrospectiva. Se miran las imágenes y se dice, bueno, tenemos retinopatía diabética, sí o no, y las clasificamos y las usamos para enseñanza, y esto es lo que se ve. Entonces, en el caso de la neurooftalmología, tenemos el beneficio de estar en capacidad de proporcionar este diagnóstico, ya que aquí cuando hablamos de papiledema, tenemos entonces, esto es lo que se está haciendo, tenemos que asegurarnos que hay una masa o que hay presión intracraneal elevada. Entonces, aquí en el primer estudio pusimos 15,000 imágenes, lo cual es bastante asombroso para neurooftalmología, para esta colección. Entonces, es el estudio más grande de neurooftalmología que se haya hecho. Y yo, entonces aquí esta es una red de neuronas en diversas capas y la máquina clasifica las imágenes poco a poco para nosotros. Esta es nuestra colección. Entonces aquí tenemos los normales y más de 2.500 casos de papilledema. Entonces, ¿quién, aparte de nuestra computadora y de nosotros, ha visto 200,000 imágenes con estas limitaciones increíbles o diferencias de leve, marcado, atrófico, etcétera? Y todas estas son las otras neuropatías ópticas que también ingresan en el sistema. Luego pasamos entonces, ustedes saben, pasamos a la validación externa, que es lo más importante. Una vez que redactamos la información, tenemos que evaluar estas bases de datos que nunca han sido vistas por la computadora. Y nuestra fortaleza es que tenemos amigos en 5 países diferentes: Estados Unidos, Bangkok, Copenhague, Teherán y Alemania, que enviaron bases de datos enormes, independientemente de los estudios. Y miren lo que sucedió en diferentes orígenes éticos. Miren que la pigmentación en la parte posterior del ojo podría jugar un papel y el sistema pudiera ser engañado con diferentes cámaras, y estos son los resultados absolutamente asombrosos, identificando el papiledema en casi de 100%, 96% masivo, y mostrándole los resultados de la clínica Mayo de John James. La capacidad del sistema para detectar el papiledema, 0,98, asombroso. Aún para los normales, cercano a 100, cercano a 97, y aún para otros casos, Drusen, por ejemplo, el desempeño cae a 93, eso es entendible, pero creemos que de todos modos es mejor. Y mirando las imágenes podemos decir, bueno, este paciente está mejor. Entonces, estos son los resultados de nuestro primer estudio. Lo publicamos en New England Journal of Medicine el año pasado, y la razón es que no tantas veces porque hayamos visto cosas nuevas, sino porque al ser una máquina podría hacer inferencias acerca de las imágenes o para ver si es que habría un tumor. Entonces el New England Journal dijo, esto es revolucionario, esto es nuevo, nosotros queremos publicarlo. Entonces, después de haberlo publicado, un poco antes de de ser publicado, a veces se encontraban desacuerdos con lo que decían nuestros proveedores. Por ejemplo, alguien de algún país, digamos Rusia, veía estas imágenes y decía, bueno, esto es papiledema, y luego, bueno, a veces estamos en desacuerdo con lo que dicen otros, ¿no? Y es interesante que no era inusual, estamos más de acuerdo con la máquina que con otros colegas. Y este es un email que me enviaron en el 2019.
tengo este mensaje de uno de los proveedores diciendo, entonces vamos de vuelta al proveedor. ¿Está usted seguro que esto era papilledema o si era Drusen porque la máquina lo dice de otra manera? Entonces, estábamos de acuerdo con la máquina, pido disculpas por ello. Y esta persona nos decía, bueno, hay un error de codificación, entonces es un tema de números. El paciente tenía Drusen y la máquina estaba en lo correcto. Pido disculpas por el error. Y la persona dijo, su máquina es mejor que yo. Esto era de temer, pero esto inició otro estudio. Bueno, veamos y comparemos. ¿Es la máquina mejor que los humanos? Y es interesante señalar que hay muy pocos estudios o alguno para ver qué tan buenos son los humanos en cuanto a clasificar las imágenes, especialmente comparadas con las computadoras. Esta es Nancy Newman. Ella hace revisiones en Singapur simplemente para este propósito. Esto trabajando en una semana muy rápidamente. Entonces aquí se miró miles y miles de imágenes compitiendo contra la computadora. Imagínense, vean a Nancy Newman en esta foto. Ella realmente es excelente contra la computadora. La buena noticia para Nancy es que la máquina era tan buena como ella en términos de desempeño, pero el tiempo que la máquina necesita, 2 milisegundos para hacer este análisis. Y nuestras revisiones por oftalmólogos expertos que van también como con la máquina. Entonces, lo siguiente es mirar cómo esto se compara con los no expertos. Entonces, esa es la tasa de errores. Esta es la máquina, el error 15%. Usted puede empezar, bueno, una máquina que tiene un 15% de tasa de errores no es tan buena. Bueno, miramos los humanos no especialistas, lo que hacen los no expertos, 25% en los oftalmólogos y hasta 50% en los médicos en la sala de emergencias. Estas son las personas que se supone tienen que hacer oftalmoscopía, son en pacientes que llegan con cefalea, que tienen trombosis de seno venoso u otras cosas. Lo siguiente que se quiere ver es la severidad del papilledema. Entonces, quizás ustedes recuerdan estas escala tan complicada de Fresenius 1 a 5, que realmente no es tan útil en la clínica. Esta clasificación binaria que hemos hecho, leve contra severa, y este es nuestro algoritmo. No obstante, tenemos más de 2.000 casos de papilledema en esta investigación y evaluando 200 casos y el rendimiento de la máquina fue absolutamente remarcable y este es un artículo que apareció hace un par de meses en Neurology. Por cierto, ustedes tienen mi email si es que les está interesado en escuchar más de esto. Y tuvimos la suerte de tener la carátula. José Mourinho es el jefe que eligió nuestro estudio como uno de los principales estudios acerca de este tema. Entonces, también estamos haciendo un estudio prospectivo en Singapur. Aquí están mis asociados en Singapur, ya que toda la información que les mostré era colectada retrospectivamente, entonces el valor tiene que ser demostrado en la vida real. En estudios prospectivos, este es un estudio de que todavía no tenemos los resultados, pero estamos por llegar. Entonces, ¿cuál es el futuro? Yo creo que estas cámaras de mano, especialmente en los ambientes no oftalmológicos, pueden ser una buena solución, especialmente cuando la inteligencia artificial sea inmediatamente accesible. Entonces, podríamos ver qué hay de aparatos portátiles, pero no obstante, esta es mi práctica clínica. Tomo aquí estas fotos del fondo de ojo documentando en pacientes y, por cierto, para hacer estudios. Aquí, el diagnóstico de este paciente no es tan fácil en esta diapositiva. Este es un Drusen del disco óptico y podemos ver aquí en este nuevo estándar que es CDI, estos espectrales, los estándares han cambiado, esto no es ultrasonido y estas son imágenes absolutamente hermosas en nuestro laboratorio. Miren la tomografía de coherencia óptica tratada con esta sesión digital por mi colega en Singapur, Michael Dure. Miren estas imágenes tan hermosas. Es muy claro. Esta es la hinchazón, este es el papilledema, el disco óptico. Es homogéneo en todas partes en oposición al Drusen. Entonces podemos ver aquí el Drusen. Podemos verlo aquí y puede cuantificarse, puede mirarse retrospectivamente, puede hacerse el volumen, el tamaño. Podemos imaginar cuánto de compresión se necesita.
en los axones. Entonces, vayamos al caso inicial. Entonces, recuerden acá, al sospechar esta trombosis del seno venoso, lo que sucede es que se pensó que esto no era nada nuevo. Y esto es lo que sucede. Entonces, la persona viene con una complicación masiva un par de días más tarde. Es porque la máquina de inicio decía, bueno, esto es 70%, 85% de papiledema, esta es la predicción de la máquina, pero podría pensarse que no es tan bueno. Entonces, con esta prueba de 74% no sería tan fantástico, nada que ver con estos 95% que mostró el inicio, ya que probablemente este es un edema, papiledema muy leve. El paciente fue enviado a casa y luego retorna con estas nuevas imágenes. Ahora todo el mundo sabe que esto es papiledema y la máquina dijo que esto es cerca del 100%. Entonces, ¿qué hay para el futuro? Yo creo que esto nos puede ayudar para el diagnóstico. Nosotros no sabemos si podemos predecir los resultados y si esto puede llevar a recomendaciones del tratamiento. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial puede ser una enorme herramienta y tenemos que ir hacia la parte clínica para ver la eficacia en la vida real y esta es la razón por la cual diría que mi posición es de cautela, optimismo cauteloso. Entonces, lo crítico es que la inteligencia artificial no está contra los humanos, debe servir a los humanos, pero esto está abriendo muchos temas filosóficos, éticos y discusiones que están más allá del ámbito de esta charla. Y muchas gracias por su invitación y atención. Excelente charla. Muchas gracias, doctora. Doctor, I have a question. Tengo una pregunta. ¿En qué casos usted no podría utilizar la inteligencia artificial? There is any case? ¿Hay alguna excepción, por decirlo así? Bien, nuevamente, la inteligencia artificial es, la máquina puede, es como un niño, esta máquina, entonces la máquina se le entrena y solamente puede reconocer por ahora lo que ha visto antes. Entonces, un niño muy bien entrenado va a ver muchas cosas. Entonces, si le mostramos, por decir algo extraño, digamos, si les voy a mostrar la máquina un melanocitoma, esto es algo que la máquina ha visto solo 10 de ellos, la máquina dirá, bueno, no tengo idea de lo que es esto. O en todo caso dirá, esto no sirve. Y podría decir también, esto es papiledema. Y esta es la razón por la cual su pregunta yo creo que es muy buena. Yo todavía pienso que finalmente tiene que ser el médico el que valide el resultado producido por la máquina. Entonces, para responder su pregunta, la máquina solamente puede reconocer ahora lo que ha visto antes. Ahora estamos yendo cada vez más a sistemas más sofisticados, cada vez que han llevado a descubrimientos increíbles, tales como los pliegues de proteínas, en donde el sistema puede hacer nuevos descubrimientos, pero para esto necesita una experticia increíble y una enorme cantidad de información. ¿Y qué cantidad de información necesita? Hay un número de información. Es muy buena pregunta. Hemos visto cuál es el número mínimo para obtener algo. Esto depende realmente. Entonces, la respuesta en resumen es tanto más, tanto mejor. Pero, nuevamente, tanto más tenemos, tanto más dificultades se pueden encontrar. Entonces, si usted simplemente quiere discriminar entre papiledema y normal, entonces yo creo que 5,000, esto debería ser suficiente, pero recolectar 5,000 casos es bastante. Pero eso no es la vida real. La vida real no está hecha de papiledema o de normales, que hay cerca de todas las demás condiciones, drusen, pseudopapiledema, el disco girado, etcétera. Entonces es ahí donde los números juegan un papel realmente importante. Depende de lo que usted quiere encontrar. Entonces podemos decir que hasta ahora podremos discriminar entre normal y anormal en este punto, o no exactamente. Ese es un muy buen punto. Otra forma de mirar esto es decir que hay acerca de normal contra anormal.
Y ese es un buen punto de inicio, ya que esto, hemos pensado en eso y el problema es que, digamos, alguien llega con glaucoma a las 2 de la mañana y se dice, bueno, esto es anormal, este paciente debe ir a una resonancia por un glaucoma. Entonces, esta es la razón por la cual la granularidad es muy importante en cuanto a lo que estamos viendo. No hay una respuesta simple, es una pregunta muy buena. Entonces, en la retina, muchos de ustedes saben, hay sistemas que pueden discriminar muy bien entre 15 enfermedades en la OCT con múltiples clasificaciones. Entonces, esta es la razón por la cual el mundo gira cada más granularidad antes que binario, normal, ya que no normal, ¿qué significa? Puede ser simplemente un disco con miopía. Tengo una pregunta del doctor Villalobos. Él me pregunta acerca de las opacidades del vitro. Es una muy buena pregunta. Entonces, usted sabe, para responder esto tengo que regresar el próximo año. ¿Será posible que me inviten el próximo año? Estoy bromeando. Bueno, es otra área de inteligencia artificial que tiene estos análisis. Entonces, son muy buenos con los humanos, ya que si vemos un artefacto en una figura, nuestro cerebro puede pasarlo por alto y hacer inferencias acerca de lo que es relevante para nosotros, pero la máquina no puede hacerlo. La máquina no está en capacidad de hacer esto. Entonces, ahora estamos desarrollando un sistema dedicado para hacer la clasificación de imágenes, si son aceptables o no aceptables en estos sistemas. Y es el sistema el que hace la clasificación inmediatamente del saque, diciendo esta imagen, mi sistema no va a poder decir nada al respecto debido a que hay esta opacidad, por ejemplo. Patricia, may I? Por supuesto. Of course. First of all, Patricia, thank you for En inviting primer the lugar, muchas gracias por la invitación. Hemos visto aquí su excelencia y nos ha demostrado entonces la validez de su enorme cantidad de información puesta en diversos artículos y el futuro de cómo esta inteligencia artificial va a funcionar. Entonces, como se menciona acá, esto no ha terminado y estamos acá. Entonces, tenemos una pregunta con lo mismo que hizo Patricia, pero de una forma diferente. ¿Qué tan cerca están ustedes con su curva de precisión para alcanzar el nivel deseado a fin de poner esto en la práctica? Esta es una pregunta soberbia. Bien, yo soy optimista y cauteloso a la vez, ya que por ahora me siento muy humilde, ya que todo lo que hemos hecho es en información retrospectiva. Y esto significa entonces que si le pregunto, le solicito a Robert Nausner que me envíe imágenes, él está de acuerdo, por ejemplo, en mandarme 100 pacientes con papiledema. Yo confío al 100% Roberto, pero como sé que otros no me han enviado sus mejores imágenes, por ejemplo, o imágenes no cuestionables, entonces toda esta información puede haber un sesgo posible en todo lo que hacemos y todas estas cosas tienen que ser validadas en el mundo real, pero el mundo real, esto significa implementar lo que estamos haciendo ahora. Estamos, todos que llegan a la clínica, se les toma una foto y un scan. Ahora, la historia real sería tener un diagnóstico con la máquina y luego por el médico, independientemente con el médico completamente agnóstico a lo que hace la máquina y para compararlo en una forma prospectiva. Cuando tengamos esta información, Roberto, diremos, bueno, estamos ya un paso más adelante, esto debe verse mañana. Y por ahora, yo no creo que hemos llegado hasta ahí. En neurooftalmología y la retinopatía diabética se han conducido estudios que han sido bastante exitosos y hay consultas que están utilizando regularmente la inteligencia artificial para detectar retinopatía diabética sin intervención de los médicos. Me siento limitado al ver este mapa. Argentina en Sudamérica no está allí. Esto es algo que tenemos que corregir.
One day, hopefully. Algún día, esperamos que así sea. Usted mencionó algo acerca del neocitoma con edema real. Y de vuelta a la pregunta, digamos que tomando el artículo de Valerie, esto está disponible para las emergencias debido a que la exactitud del sistema está más allá del nivel de identificación por un clínico en una sala de emergencias. De acuerdo. Estoy de acuerdo con usted, especialmente en que todas estas imágenes no hemos dado ninguna información clínica al sistema y obviamente cuando usted, Roberto, ve un disco hinchado, su juicio inmediatamente será cambiado por el hecho de que el paciente dice cefalea matutina, kinetosis, la máquina no toma nada de esto en cuenta, solo las imágenes y esta es la razón por la cual el médico todavía es fundamental en este manejo. Entonces, esto sirve en neurooftalmología y en oftalmología de expertos. El sistema es bello para la inteligencia artificial en lugares remotos o para los neurólogos que simplemente no tendrían. Usted no se imagina cuántos neurólogos me llaman y me dicen, yo quiero implementar esto mañana, tomo la responsabilidad de todo esto, ya que no estamos haciendo algo. Yo prefiero hacer algo antes que nada, debido a que los neurooftalmólogos ya no son accesibles. Ok. Doctor Vargas, ¿tiene algún comentario? Doctor Vargas. Oh, yeah, right. So I'm reading what he's doing. Estoy leyendo si es que hay algunas implicaciones legales de esto. Ese es un punto muy importante. Entonces, por cierto, habrá y va a haber errores, estoy seguro. No tengo dudas al respecto. La respuesta en corto es sí, y esto dependerá de quién va a implementar en el campo, si es una compañía, al igual que con las resonancias. Es simplemente como una resonancia, un OCT. Hay errores, habrán errores y finalmente, por ahora yo creo que probablemente es el médico que las está validando, si es que hay una cosa de ese tipo. Pero aquí, por ejemplo, hay cientos o miles de pacientes que son vistos con algunos mecanismos de control de calidad. Pero esto puede ser por parte de la compañía. Es un tema bastante complicado, por cierto. ¿Alguna otra pregunta del público? Any other question from the audience? What I look like interesting. Lo que veo como interesante es que si la máquina puede decir si es varón o mujer. But we cannot do that. Pero no podemos hacer nosotros esto. La La máquina puede discriminar el sexo del paciente. No, pero mujer, nosotros no podemos hacerlo. No en el fondo de ojo. Hay algunas formas, por cierto. I mean by the machine, the doctor. True. I'm reading. Estoy leyendo lo que el doctor Villegas nos dice y que esto puede tener aplicaciones en los que no son oftalmólogos. Estoy de acuerdo. Y también para mi práctica clínica, yo trabajo en neurooftalmología, entonces veo tantos pacientes que no debieran ser vistos por mi persona. Y estoy seguro que hay pacientes que deberán ser vistos por mi persona y que simplemente no tienen acceso a mí porque no hay filtros. Entonces yo creo que sería un excelente filtro en la práctica no oftalmológica. ¿Alguna otra pregunta del público, por favor? Doctor Vargas, ¿tiene algún comentario? I think he has problems. Thank you, Dr. Vargas, for your kind remarks. Muchas gracias, doctor Vargas, por su comentario. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Debemos recordar que acá hay una pregunta. Remember that it's
9 a.m. in Singapore. It's 9 a.m. in a busy office. In the near future, it will be possible to add more data to the machine, not just the photographs. Se pregunta si en el futuro cercano se podrá añadir más información, no solo de fotos. Ese es el sueño. Pero esto va a introducir también mucho de subjetividad. Entonces, cuando hablamos de cefalea, sí o no, pero ¿qué tipo de cefalea, por ejemplo? Y posteriormente recolectar la información de la cefalea en 20,000 pacientes, como se hace ahora. Esto va a tomar una eternidad. Y yo estoy de acuerdo que en algún momento también tiene que introducirse algo de información clínica. Hay que ver la factibilidad de ello. Y eso es lo que me preocupa. Okay, I think we are all set. Just to Bien. thank you, Dr. Malia. Simplemente agradecerle, profesor Mailía. Excelente tenerlo acá. We hope to have you one more Y time. esperamos tenerlo más adelante, quizás el próximo año. Ha sido un placer ver a mis amigos y comunicarme en estos temas tan interesantes de oftalmología. Esto es todo un placer. Muchas gracias. Doctor Roberto, gusto de tenerlo aquí. Thanks, doctor Roberto. Solamente quiero despedirme que esta es la última charla de este año y agradecer a todos su presencia, que sin ustedes no hubiera sido posible. Y nos vemos al próximo año con muchas novedades. Cerramos con broche de oro las charlas de este año. Entonces, hasta la próxima, doctor. Hasta la Thank you very much. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. So happy to have you all here. Gracias. Muchas gracias.